Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. En esta noche estaremos hablando del análisis de datos como estrategia de negocios, sobre todo su utilización, y bueno, pues es una tendencia, por supuesto, fundamental para cualquier empresa en este siglo XXI. Para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio y le agradezco mucho Miguel Ángel Lizárraga Pérez, él es subdirector de implantación en BBVA Bancomer. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Ignacio Madrid Torres, socio de Risk Assurance en PwC México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Rodrigo. Muchas gracias. Pues primero comencemos por el principio. ¿Qué podemos entender por datos? Porque, claro, ahora los sistemas generan muchos datos, hay una sobreabundancia incluso, y ahí lo importante es saber distinguir pues cuál es la paja y cuál es lo verdaderamente útil de estos datos y luego correlacionarlos para generar mejores estrategias de negocios. No, totalmente de acuerdo. Y efectivamente hoy en día tenemos disponibilidad de muchos datos y de distintas fuentes. Y estos datos se están generando a una gran velocidad. Y con las nuevas tecnologías lo que es posible es poder aprovecharlos para tomar decisiones de manera oportuna, de una manera más fácil. Antes era muy complicado. Digamos, hace 20 años... tener grandes sistemas de cómputo y albergar, pues se tenía menos información que la que hoy en día se puede tener en un celular. Entonces, de hecho, si te das cuenta en los celulares y en los hábitos que tiene la gente joven de las nuevas generaciones, pues es un manejo de una información que es mucho más humana, que tiene mucho más datos y en formatos mucho más amigables, ¿no? Entonces, esto permite que podamos aprovechar y tener esta información de una manera mucho más oportuna, ¿no? y accesible. Miguel Ángel, la banca es un ejemplo excelente, sobre todo porque, por ejemplo, en los bancos grandes pues tienen estos sistemas de legado y entonces no es sencillo, ¿no? A veces parecería pues tienes el sistema, lo implantas, claro, todo se conecta, pero resulta que cuando tenemos instituciones financieras de larga historia, pues vienen arrastrando una serie de sistemas que no se hablan entre sí, que hay que traducirse. Es verdaderamente complicado. Una zona de hipotecas pues no se habla con la de generación. En fin, ¿cómo se da en la banca esta...? Normalmente, como tú comentas, el negocio financiero, y no solo financiero, sino muchas industrias, crecieron haciendo silos de información, ¿no? Cada uno de los negocios creaba su propia estructura de información y sobre esa tomaban decisiones. Y como decía Ignacio hace ratito, pues era muy complicado poder hacer una correlación en la información, ¿no? Al día de hoy, con las nuevas tecnologías que nos permiten hacer... warehouse corporativos en los cuales ya podemos combinar la información, ya podemos tener casi la vista 360 grados de un cliente, ¿no? Antes era muy complicado, como tú decías, si había un cliente que tenía una hipoteca y a veces le hablaba el mismo banco para ofrecerle otra hipoteca, ¿no? O en algún momento, hace algunos años, algún cliente moroso con su tarjeta de crédito y resulta que uno le hablaba para cobrarle y al otro lado le hablaban, oye, tienes un crédito preautorizado por un auto, claro, ¿no? Obviamente poco a poco se ha ido limitando ese tema y la industria está madurando en ese sentido, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo empezar a abordar el tema? Por ejemplo, una compañía, ¿cuál tendría que ser su planteamiento inicial? Porque justo la complejidad de los datos, de los sistemas, etcétera, pues no lo hace relativamente sencillo, aunque parezca que así es. Digamos, en el pizarrón uno piensa, bueno, pues yo ya sé que fulanito de tal todos los días viene a las 10 de la mañana y pide un café doble, expreso, etcétera. Lo lógico sería que el siguiente día, pues yo prácticamente a esa hora ya lo tengo medio listo. Pero cuando uno va a las empresas en el mundo real, pues resulta que no era tan sencillo, ¿no? ¿Cómo empezar a aproximar, digamos, esta problemática? Bueno, mira, lo que recomendamos es como dibujar una foto completa, pero empezar por fases, ¿no? Pequeñitas. Y un tema que es muy importante es el tema cultural. El tema de análisis de datos implica una forma de tomar decisiones en las que uno pues tiene la suficiente información para estar informado. O sea, ya es menos por intuición, ya es menos por esa experiencia, sino que ya las decisiones se pueden tomar pues precisamente con los datos que estamos teniendo. Y entendiendo que esos datos vienen de fuentes pues muy diversas. Antes pues nada más se tenían disponibles los datos pues de los sistemas principales core, ¿no? En el caso de la banca pues los core bancarios, en el caso de otras industrias pues los ERPs, los CRMs, los sistemas de la cadena de suministro. Hoy en día pues se pueden sacar datos, por ejemplo, de contratos, se escanean y se digitalizan
los documentos, y de ahí se extrae información y tienes información pues de mucho más detalle, de condiciones ya mucho más granulares que te permiten pues hacer verificaciones y cruces más ricos, ¿no? En el tema del cliente, pues tú puedes localizarlo con el GPS que tiene en el celular. Si tú le permites que se conecte a tu red de Wi-Fi a la hora de que entra a tu establecimiento, como tú dices en el café, pues ya puedes identificar que es Ignacio Madrid o Rodrigo el que está entrando, y que pues normalmente lo que te compra es un espresso doble, sin cortar, no le gusta con leche, y que no te pide nada más, ¿no? Entonces tú empiezas a conocer mucho más a tu cliente. En el caso de las entidades financieras, el conocimiento del cliente es fundamental tanto para la oferta que se le da pues de los productos financieros como para la gestión del riesgo, y algo importante pues también la prevención del lavado de dinero y todos los temas regulatorios. Entonces esa información de poder estar monitoreando todas las transacciones y poder construir esa cadena, ¿no? Y ese historial para poderlo entender, ¿no? Y los sistemas ya te permiten hacerlo, pero sí es importante tener una persona que sea un sponsor. Y lo que nos toca ver muchísimo es que los grandes sponsors de estos pues, son los directores generales y los directores de sistemas, ¿no? Y alrededor de los directores de sistemas se está viendo nuevos puestos o nuevas responsabilidades más específicas alrededor de los datos. Ya hay un Chief Data Officer, ya hay un Chief Digital Officer, un Chief Information Officer, aparte del tradicional CIO, ¿no? Entonces, estas figuras empiezan a tener una responsabilidad muy clara sobre estos infraestructuras y sistemas para la toma de las decisiones, y otra vez, pues la recomendación es como que crecer con cosas específicas, en donde vayamos poco a poco en esfuerzos de no más de 8 a 10 semanas, 2 semanas, viendo los resultados, y de ahí entonces construir hacia arriba y construir hacia arriba, ¿no? Eso es lo que hemos visto que funciona más con nuestros clientes. En el caso de ustedes, ¿cómo han desarrollado esta estructura? Es decir, ¿quién es el sponsor, el patrocinador, el que finalmente toma la responsabilidad? Porque eso es importante, se diluye y si no, no ocurre nada. Claro, normalmente, coincido con Ignacio, tiene que tener un peso específico y fuerte en la organización, ¿no? Tiene que tener ahora sí que el mandato completo para poder involucrar al negocio, que también muchas veces negocio a veces lo dejamos de lado, o pensamos que la gente de TI es el encargado de dar las soluciones tecnológicas, ¿no? Sin embargo, muchas veces, si negocio no toma decisiones, pues muchas veces llegamos a una diferencia de criterios, ¿no? Normalmente para mí tiene que ser como un triunvirato, tiene que haber un sponsor de alto nivel, tiene que ser el CIO, el director de tecnología, y el que debe de correr más este proceso es el negocio, que es el que realmente conoce la información y hacia dónde va la estrategia, ¿no? de su parte, ¿no? O sea, obviamente así tiene que estar manejado, ¿no? Yo lo veo en esas 3 fases, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Volvemos con más, no le cambie. Muy buenas noches, seguimos aquí en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura, y seguramente usted ha escuchado del data mining, de la data como una entidad, no como una entidad, pero como un activo cada vez más importante de las empresas, pero pues no solo hay que esbozarlo, sino ir pues entrando en materia en cómo esto se tiene que implantar, y es que hay cualquier cantidad de aplicaciones, ¿no? Vemos además que conforme hay empresas innovadoras, por ejemplo en el sector financiero, que van haciendo de cero, pues a veces pueden ser más ágiles, ¿no? Y es una ventaja competitiva importante. Y algo que decías que es muy importante, Ignacio, es la necesidad de que el CEO entienda muy bien cuál puede ser la estrategia o el activo que eso significa dentro de la empresa. Totalmente. Digamos, este concepto como que ha cambiado de nombre, ¿no? A través de los años, ¿no? Primero eran los Management Information Systems, luego se le llamó Business Intelligence, luego Data Mining,
Ahorita ya, digamos, lo que está más como punta en tecnología es el Internet of Things, ¿no? El IoT, que es sacar información de dispositivos, de máquinas, de motores, de refrigeradores, de los celulares, etcétera. Los conceptos de inteligencia artificial, los conceptos de la realidad aumentada, ¿no? Para la presentación de las cosas, pero todo esto está alrededor de poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y distinguir que hay sistemas para operar los negocios, que sirven pues para que el sistema, bueno, para que los negocios abran sus puertas y reciban a los clientes a las 8 de la mañana y se empiece a transaccionar. Si son los bancos, pues se empezará a tener depósitos, retiros, a dar préstamos, registrar clientes, etcétera. Si es una tienda de retail, pues a que esté en el anaquel la mercancía que necesita el cliente, que se den las promociones y las ofertas adecuadamente, etcétera, ¿no? Pero esta información, lo fundamental es que es para tomar decisiones, ¿no? Y para tomar decisiones de manera oportuna. Y un director general o un director de una línea de negocio, lo que quiere al tomar la decisión, pues es hacer negocio, es precisamente o tener más ingreso, fundamentalmente es el primer, digamos, driver que tiene un director para invertir en esto. El otro es para maximizar la utilidad. Y el tercero es pues para tener más eficiencias, menores costos y gestionar mejor los riesgos, ¿no? Son, digamos, los tres pilares generales fundamentales que invitan a tomar estas soluciones, ¿no? Y dentro de esto, lo que es importante es ir como que probando, ¿no? Porque hay muchos casos de uso, le llamamos, ¿no? Que es para qué vas a implantar el sistema, para qué lo vas a usar. Y que esto, lo que realmente se prueba es que sí tiene un valor, porque no todo tiene un valor. Muchas veces tenemos una idea que pensamos puede ser funcional y resulta que pues, realmente hay unas explicaciones, no hay mucha área de oportunidad y hay otras que sí. Entonces, probando, digamos, casos de uso que vayan aumentando realmente el valor tangible al negocio, pues se puede construir de una manera mucho más ordenada, más sólida y no con proyectos muy largos que luego pues no se les ve un retorno de inversión claro, ¿no? Rápido, por supuesto. Ahora Ignacio mencionaba algo interesante que pues es lo que hoy está en boga y es la inteligencia artificial. ¿Qué tanto está entrando, digamos, de una manera práctica o todavía es algo prospectivo en cuanto a pues el gran procesamiento de datos teóricamente teniendo algoritmos con inteligencia artificial pues podría arrojar mejores resultados y hacerlo más eficiente? ¿Qué tanto sí está ocurriendo? Pues definitivamente sí, ¿no? Incluso ya hay aplicativos o un lenguaje que se llama Machine Learning, precisamente que te permite eso, ¿no? Es la parte de aprender a que la máquina aprenda, a interpretar datos, ¿no? Obviamente con los volúmenes de información pues necesitas alguien, o bueno, algo más que nada que te permita, ¿no? Que te permita hacer ese procesamiento de información y poder sacar, digamos, las pepitas de oro, ¿no? En esos temas, ¿no? Y obviamente pues es con un comportamiento, tú le vas afinando el algoritmo precisamente, decir qué es lo que estoy buscando y vas afinando y obviamente poco a poco se va optimizando ese algoritmo, ¿no? Y te permite poder sacar información. Sí, obviamente es lo que se está llegando en este momento en aplicable, ¿no? Ahora, ¿cómo está México en materia de talento? Es decir, tenemos Chief Information Officers a la altura de las circunstancias, sobre todo porque pues son cosas que avanzan muy rápido y entonces tiene que tener características muy especiales, ¿no? Relativamente formado, que se haya actualizado bastante, pero al mismo tiempo que entienda estas nuevas tendencias. ¿Cómo estamos en esa materia? Mira, yo te diría que vamos bien, obviamente siempre en las cuestiones de tecnología vamos como que una ola atrás de otros países, ¿no? De más desarrollados. Así ha pasado pues con los ERPs en su momento y con otro tipo de sistemas. Sin embargo, creo que esta brecha cada vez se cierra más. De hecho, acaba de haber un evento muy interesante en donde ya fue exclusivo de los Chief Data Officers, ¿no? Que es este nuevo rol que te menciono, que combina, ¿no? Tienes que tener como que 3 tipos de competencias sólidas y que son difíciles de combinar. Por un lado tienes que saber del negocio, ¿no? De la línea de negocio y de la industria a la cual vas a aplicar el análisis de los datos, ¿no? Además tienes que tener una formación estadística. Todo esto de la inteligencia artificial que mencionaba Miguel Ángel, pues es la aplicación de la estadística a un nivel ya más avanzado, ¿no? De teoremas bayesianos, de conjuntos, de portafolios de optimización, pero es cuestión que se puede hacer en un Excel, ¿eh? O sea, tampoco es que sea un autómata robótico,
informático. Sí, exacto, apretando teclas. Sí, son pues, fórmulas estadísticas, ¿no? Y luego la tercera, pues que sí tienes que saber también de la cuestión de manejo de los datos y de las tecnologías, ¿no? Un tema importante en esto es que no hay una tecnología que te resuelva todo. O sea, aquí depende mucho el tipo de información que quieras manejar. No es lo mismo manejar video que manejar voz, que manejar un análisis de texto, que pues, hacer geolocalización. Entonces, tecnologías hay muchas y lo que tiene que estar uno es, digamos, ágil y abierto para manejar distintos pues, soluciones tecnológicas, distintos proveedores. Hay también temas de servicios, no se puede hacer Internet de las cosas pues uno solo, uno mismo, ¿no? Tienes que tener acuerdos desde los fabricantes de los dispositivos hasta la gente que hace los protocolos de comunicación, empresas que luego ya resguardan los datos. Entonces hay como una cadena ahí de suministro y de valor que hay que entender y aprovechar, sobre todo para que esto sea viable. Por supuesto. Pues les agradezco a ambos que hayan venido esta noche, un tema sin duda interesante, complejo. Vamos a hacer un corte, volvemos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Gracias. ¿Qué cree? Como los datos son tantos, todavía nos queda un bloque para hablar justamente de manejo de datos como estrategia de negocios. Y preguntarte, Miguel Ángel, en el tiempo que llevas, tu experiencia en el sector financiero, ¿qué has visto de cambios justo a propósito de este manejo de datos? Porque va avanzando muy rápido, ¿no? Es decir, 3 años atrás pues era una realidad totalmente distinta de lo que hoy estamos viendo. Claro, ¿no? Yo creo que he ido migrando poco a poco desde las bases de datos relacionales y tener tu servidor y hacer tus queries y sacar tu información y empezarla a cruzar a tecnologías de multiprocesamiento en las cuales te permite generar millones de transacciones por segundo y obviamente ahorita lo que vamos al Big Data, ¿no? También, ¿no? O sea, temas en la cual puedes tener conceptos de información no estructurada, por ejemplo, lo que decía Ignacio hace rato, ¿no? Un documento, un tweet, un comentario en Facebook, ya lo puedes empezar a analizar, ¿no? O sea, ya no necesitas tener tu base de datos cuadrada, por llamarle así, y de ahí explotar un número para que te diera una cifra, ¿no? O un resultado prevenido, ¿no? Obviamente ha cambiado mucho y yo creo que esto va a seguir cambiando o sea, exponencialmente en los próximos años, ¿no? O por el desarrollo de tecnología, lo que platicábamos hace rato, el tema de la inteligencia artificial, va a llegar un momento en el cual va a hacer que esto despegue como un cohete, ¿no? Realmente, ¿no? Por supuesto. Ignacio, ¿qué hay de la seguridad? Porque cuando se habla de datos, pues están los sistemas, pero una parte clave para cualquier negocio, obviamente en el sector financiero, pero en el retail, lo vemos de manera constante, es que todos estos datos, como estrategia, se manejen con seguridad y ese es un aspecto también que hay que considerar. No, eso es fundamental, ¿no? Y ahí pues todos estamos expuestos porque el tema de los ataques de ciberseguridad no es un tema que es estático, sino que hay gente que está dedicada con foco a hacerlo, ¿no? Y tienen distintos intereses, puede ser un interés pues económico, si está pues digamos ligado a las organizaciones del crimen, o puede ser un tema de algún interés político, o puede ser un tema simplemente de gente que quiere pues romper el orden anárquico y cosas así. Pero el hecho es de que tienen especialistas que están pensando la forma de cómo pues, detectar las vulnerabilidades de pues, las redes informáticas y penetrar los sistemas, ¿no? Y pues bueno, hay ejemplos de cada semana, yo creo, de noticias de esto, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante tener una disciplina y una previsión sobre todo, ¿no? Lo que nosotros hemos constatado es que si uno está, digamos, pues por lo menos un paso adelante de estos ataques, es menos vulnerable, ¿no? Y entendiendo que lo están haciendo personas que están con una intención clara, ¿no? Quieren sacar algo de tus datos, ¿no? Y bueno, pues hay también
regulaciones al respecto, la regulación de datos personales, y puedes tener hasta una multa muy severa pues si de pronto no resguardas correctamente los datos, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde están más seguros? ¿En mis centros de datos o ahora que está muy de moda llevarlo todo a la nube, ¿no? Entonces, pues ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, ahí lo que es más importante es tener un área, un responsable, un responsable de la seguridad, ya es también el Chief Information Security Officer, ¿no? El CISO, y alrededor de esto pues toda una serie pues disciplinas, de marcos de trabajo y de tecnologías que te permitan ir poniendo pues las barreras adecuadas, ¿no? Sí, porque además está el tema de la regulación, es decir, a veces podrías tener todo en la nube, pero por regulación tienes que tener los datos radicados físicamente en un centro de datos en México. Y eso pues lo complica porque tienes que convivir, digamos, con distintas tecnologías, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, lo más importante es precisamente eso, tener toda la infraestructura necesaria para poder, pues, repeler esos ataques, ¿no? Realmente, como decía Ignacio, hay mucha gente dedicada a esto y hay gente que a veces que por diversión, ¿no? O sea, ha habido casos de niños de 14 años que han vulnerado sitios sistemas como la NASA, ¿no? Sí, sí. O sea, es un tema complicado, ¿no? El avance es fuerte y lo que tienes que tener muchas veces en el caso del sector financiero te piden mucho enmascarar datos, ¿no? O sea, que no te permitan de extraer cierta información, poder identificar con los datos un registro completo, ¿no? O sea, normalmente lo que se hace es enmascaras esos datos para que a ti solo te hagan sentido con un programa específico que tú construiste, ¿no? Y a alguien más no les hace sentido, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Gracias. Pues un tema apasionante, así que lo seguiremos seguramente conversando más adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en una edición más de Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Lo espero en 15 días, por supuesto, con mucho más análisis. Que tenga una excelente noche. Quédese con Pascal Beltrán del Río.